el derecho sobre una Sí, cosa. Del real es el derecho sobre una cosa, es de la persona a la cosa. Y el derecho personal, o sea, el derecho de crédito, es una relación jurídica de persona a persona. Es decir, tiene que haber un contrato, algo que esté escrito, que me va a hacer exigirle a mí, a aquella persona, a que me devuelva o que me pague o que me restituya, pues, ya sea lo prestado en materia de dinero o en materia de bienes. Pero es de persona a persona, en el caso de los personales o de crédito. Y el real es el derecho, y lo que le preguntaba yo, pues, es derecho sobre la propiedad. O sea, mi derecho a que mi casa es mía, es un derecho real. Mi derecho de Xiomara a la cosa, y la cosa se llama casa. Creo que por aquí lo tenemos, lo que ella decía, el dar, hacer y no hacer. El dar es entregar, Aurora. Pero en los derechos reales, cuando me dice que de persona a cosa, digamos, una propiedad es una casa, obviamente. Entonces, la casa, el derecho real es porque es mía, ¿verdad? Ajá, es mi derecho desde mi casa. O sea. Es de tener mi casa. Pero ¿y en una hipoteca? Ah, entonces ese es un derecho ahí eso es, fíjese que es casualmente, nos explicaban ayer, yo tengo una clasificación aquí y casualmente esa fue mi participación ayer en la clase, porque yo lo tengo las clasificaciones bien estructuradas en mi cuaderno de ¿cómo se llama?, de derecho romano, y dice, respecto a la manera de constituirlos y transmitirlos, los derechos reales, el derecho real no puede crearse ni transmitirse mediante contrato, sino por modo especial, a excepción de la hipoteca, que para que haya una hipoteca tiene que haber un acuerdo bilateral, ¿verdad? O sea, usted me da la casa y yo me Entre las comprometo dos a partes. pagarle. Correcto. O sea, usted me da la casa y yo le pago mensualmente una cantidad X. En cambio, en el derecho de crédito, el contrato es la fuente del derecho del crédito. Es lo que se está dando como prenda, ¿verdad? En el derecho de crédito es el contrato. O sea, Ajá. con el contrato usted exige que el pago. Sí, Vaya, por ejemplo, correcto. usted se va a sacar un artículo fiado a Diunsa, por ejemplo. Entonces usted saca el artículo, a usted le dan el artículo, pero usted firma un contrato que usted se obliga a, ¿cómo se llama?, a pagar, si no, no se lo va a quitar la refri, ¿verdad? La refri, el tele, lo que agarre ahí. Entonces, esa es la forma de constituirlos y transmitirlos. Casualmente esto, lo tengo clarito porque esto yo participé ayer en la clase con relación a esto. Y clarito, el derecho real no puede crearse ni transmitirse mediante contrato, a menos que se trate de una hipoteca. Pero en esos derechos reales, digamos, porque, no, a ver, fue aquí que vi ese ejemplo, no me recuerdo, pero el ejemplo es que vendió la casa, ¿verdad? Vende la casa, pero no significa que porque haya vendido la casa, así era el ejemplo, algo así, el quien vendió la casa quedaron en acuerdo en mutuas partes de que iba a utilizarla por 10 años y que después de los 10 años la persona, porque ese era un ejemplo de usufructo, me parece que fue que lo vimos. Entonces, eso cae en el derecho real. Eso sí, porque él iba a hacer uso. En este caso de la casa, ese es el usufructo, la casa está, entonces él se va a hacer uso de ella, se va a beneficiar de la casa, ese es el usufructo, el beneficio que yo obtengo de algo. Entonces viene siendo como un usufructo. Pero de igual manera, él no iba a ser el dueño, sino que ya la había vendido. Sí, correcto, sí, solamente él tiene los derechos de uso, pero no derechos de propiedad. Sí, estamos igual con la hipoteca, ¿verdad? Que la hipoteca, hipotecan la casa, o sea, nos dieron el derecho de tener el dinero y de estar en la casa, pero si no pagamos, un contrato nos la quitan. Si no la quitan, correcto. Sí, o sea, estamos obligados a pagar esa mensualidad, ¿verdad?, que tenemos con la casa, porque si no pagamos, va a venir el banco y nos la va a quitar, le va a poner un rótulo se vende y le va a vender los derechos de llave a otra persona, ¿verdad? Que el derecho de llave es que la continúe pagando a partir de donde yo deje de pagarla. Sí, correcto. Sí, yo creo que no andamos tan perdidos, ¿verdad? Se da derecho romano, compañera. ¿Quién le da derecho romano? Ay, mire, yo la llevo con el profesor más exigente que hay, pero de una cosa le agradezco, que estoy aprendiendo, como no tenía idea, estudio diario. Para el examen hice 40 páginas del cuaderno de resumen, 40 hojas.
Es decir, el que estoy Hojas. llevando yo absolutamente no he llevado ningún tema de eso, solo historia, 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 lo No, que se llama, estamos ya le viendo. digo, el señor se llama Mario Rolando Ramírez Coto. Es súper exigente, ni quiera Dios, yo no he conseguido, ni cuando yo llevé ingeniería yo me sentía tan presionada y tan nerviosa y no sé, tan obligada, pues, con esa clase. Es exagerado cómo estudia uno. Tiene que estudiar diario porque todos los días casi que le hace un quiz, todos los días. Pero Y no es que usted levanta la mano, le pregunta, dígame. pues sí que yo llevo con él los sábados desde las 8 hasta las 19, bien tranquilo con nosotros, casi ni nos pregunta. Nosotros sí, ustedes no nos quieren, nosotros. Compañeros míos que iban presencial con él están llorando con los exámenes que les ha puesto ese señor. Sí, correcto. Miren que nos hizo examen teórico y nos hizo examen oral. Sobre el mismo tema. De acuerdo a la ley, usted no puede juzgar a una persona, de acuerdo a la ley, usted no puede juzgar a una persona por la misma causa 2 veces, ¿verdad? Nos evaluó 2 veces lo mismo. Y la evaluación fue para los que sacamos nota arriba de 85. Ahí iba yo en el paquete, ¿verdad? Era un examen oral, grupal, pero nadie podía defender la pregunta de otro. Es decir, si yo no contestaba, por ejemplo, no podía venir ahora y decir, mire, lo que la compañera no contestó es esto y esto y lo otro para defender los puntos del grupo. No. Sacamos 4 de 20. En serio, a nosotros nos dio 5 y solo respondió una de 30 preguntas. Nosotros nos preguntaron como a 50, de 50 solo respondimos como 10, incluida yo, muerta de nervios, toda trabada. Ustedes me escuchan así como hablo, terere. En esa clase a mí se me traba la caja, como dirían así, ¿verdad? Se me traba, se me cruza mi cerebro, o sea, procesa una velocidad y mi boca habla otra cosa, pero yo defendí la pregunta que me hizo. Sin embargo, la mayoría no contestó y nos dio 4 de 20 en la ¿cómo se llama? En el examen oral. Y solo era únicamente los que sacamos buena nota. Todos los que dan derecho romano son pelados de los cables, porque con el que llevo yo también. Mire que él enseña muchísimo, pero sí o sea, sí, como tiene como una doctrina como militar con uno, es bien pesado. Pero vamos a continuar, jóvenes. ¿Tenemos preguntas en lo que nos quedamos? Hasta ahorita vamos claros, abogada. Estuvimos aquí como dialogando, viendo, estableciendo criterios y le vamos agarrando. Ok, perfecto. Entonces, si estamos claros hasta acá, continuamos con la siguiente clasificación. Si alguien tiene una duda, una pregunta, este es el momento para que la haga en relación a este tema. Si no, continuamos. No, es que me falta. Ahorita solo hablé de los privados, no hablé de los públicos. Sí, es correcto. Eso iba a decirle, abogada. Sí, perfecto. Entonces vamos con la clasificación de los derechos públicos, subjetivos públicos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de derechos subjetivos públicos, aquí nos da una triple clasificación, según Jelinek, si no me equivoco, que hablaba de derechos de libertad, derechos de que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado o en provecho de intereses individuales, y los derechos políticos. Cuando nosotros hablamos de derechos de libertad, los derechos de libertad son aquellos que permiten al individuo exigir al Estado que no intervenga. El Estado debe de abstenerse. Son derechos de defensa frente al poder o frente al Estado. ¿Cuáles son estos derechos o ejemplos de estos derechos? La libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de tránsito, la libertad de asociación. Ejemplo concreto. Un ciudadano puede criticar a un gobierno sin censura previa. El Estado no puede interferir. En este punto yo creo que las críticas que se hacen siempre deben de ser constructivas, ¿verdad? O informativas, pero con propiedad, porque también vemos el caso, por ejemplo, cuántos periodistas han sido querellados por sus críticas destructivas sin fundamento. Y se vuelve también una conducta delictiva, jóvenes, porque al final pueden ser hasta procesados penalmente, ¿verdad? Por difamación, perdón, por injurias, por calumnias. Entonces sí, en este ya han punto, sido, ¿verdad, abogada? Ya han sido procesados. Ya han sido.
ya han sido, inclusive también como personas, como ciudadanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas opiniones que emitimos de las personas o de los actos de las personas, porque nosotros realmente no sabemos si algo es cierto o no, y somos bien dados a, a enjuiciar a la gente, ¿verdad? También como estudiantes de derecho, profesionales del derecho. Hay situaciones, por ejemplo, nosotros vemos noticias, casos, tantos casos que se resuelven, que no se resuelven, pero somos dados como a investigar y a juzgar, pero realmente no tenemos pruebas de las cosas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, la libertad de expresión, para mí la libertad de expresión es opinar, es criticar constructivamente y hablar desde los fundamentos que se puedan tener, no desde mi percepción o desde mi parecer. Tengo que tener pruebas, tengo que hablar con fundamento y también con fundamento jurídico, ¿verdad? Fundamento real y fundamento jurídico. Perla. Abogada, hay muchas veces esas como noticias informativas vienen como implícito, aunque solo informan, a veces usan palabras que sin querer ya, solo leyéndolas cognitivamente, la gente ya se hace una opinión mala o buena, según sea lo que ellos quieren transmitir. ¿Saben qué es lo que pasa? Y bueno, yo considero que carrera de periodismo, por ejemplo, está muy relacionada con el derecho. Inclusive ellos llevan de introducción al estudio del derecho, por ejemplo. Hay una parte investigativa, por así decir, que debe tener el periodista. Y esa parte de investigación debe de llevar la recolección de pruebas. Creo que hay un micrófono abierto. Y muchas veces, bueno, les voy a decir algo, realmente ahora todos los que transmiten noticias no todos son periodistas. Hay gente que simplemente tiene facilidad de palabra y toma un micrófono y expresa su punto de vista. Es correcto. Y hay unos que lo pueden hacer mejor que cualquier periodista y hay otros que no, definitivamente no. Pero sí debe de ser siempre dentro del marco del respeto, la consideración y la empatía también porque como dicen en mi pueblo, votar el honor de una persona es fácil. Y Perla decía algo ahorita, que a veces usan palabras. Una sola palabra ya cambia o orienta el sentido del oyente. Esto está relacionado, por ejemplo, cuando nosotros como profesionales de derecho redactamos un escrito. Nuestro escrito es conducente al criterio del juez. Entonces sí tenemos que tener cuidado, jóvenes. Hay personas que redactan unas demandas que denigran a la otra parte, que usan palabras que yo creo que no son necesarias. Simplemente sí, se debe conducir al juez a un criterio, ¿verdad? Pero debe de ser con objetividad también y con profesionalismo. Entonces, volvemos al punto, bueno, vamos a escuchar a Xiomara y luego a Aurora, porque está relacionado, me imagino yo, que con la libertad de expresión. La tergiversación de la información, abogada, es sensible, ¿verdad? O sea, darle a conocer a la gente, o sea, u orientar, lo que decía Perla, pues, o sea, conectado con eso, lo que quiere que la gente entienda ¿verdad? Para favorecer a unos o a otros o a sí mismo, ¿verdad? Pero es bien sensible la tergiversación o sea, tomar una declaración de alguien y exponerla a mi propio criterio, o sea, la parte parcial de la persona, o sea, no, o sea, jugar con esta parte ética, el profesionalismo, ¿verdad? Completamente, completamente. Y más ahora, jóvenes, que la gente todo lo graba, todo lo sube y algo que se sube a redes sociales, eso ya nunca desapareció de la red. Eso ahí sí queda. Entonces sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado. También, como les digo, con las opiniones o comentarios que se hacen también de las cosas, porque, ay, es como dicen popularmente, un chisme mal contado, ¿verdad? Se vuelve eso y debe de primar la ética y el profesionalismo digo el periodista, pero realmente hoy no solo hablamos de periodistas, como les decía, cuántas personas usan sus redes sociales, tienen un canal y difunden noticias, pero no son periodistas. Exacto.
quizás son buenos investigando, porque yo no puedo, más no puedo hablar de alguien en concreto, porque yo no soy fanática de las noticias ni de ni los programas de noticias. Yo en mi casa no miro noticias. Yo en redes sociales no veo noticias, o sea, yo no veo noticias. No, no creo yo poder aprender algo de las noticias porque hoy en día son muy sesgadas. Exactamente. Entonces, no miro noticias. Leo lo que tengo que leer y trato de buscarlo la fundamentación jurídica, pero no me interesan las noticias. Por lo mismo, porque también ahora se ha caído en una cuestión de que se creen los que difunden noticias, no voy a decir periodistas, o algunos, porque no todos, que tienen derecho a criticar a la persona sobre la que se emite una noticia, y eso tampoco es así, porque una cosa es lo que se conoce, pero otra cosa es la persona y la vida de esa persona. Esa persona tiene una familia, esa persona tiene hijos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. No voy a decir que estoy a favor o en contra. Cuando se dio todo esto de las elecciones y se empezó, primero se tenía a Cosette López como héroe. Después eso se cambió y todo el mundo la señalaba, todo el mundo decía cosas. Hubo un video que alguien subió de ella en un centro comercial e iba con su hija. Terrible eso. Y le empezaron a decir, yo no sé si ladrona le empezaron a decir. Delante de la niña. Delante de la niña. Sí, eso no se hace. Ay, y se los platico, yo dije, Dios mío, pobre criatura. Eso mismo pensé yo como madre. Es una niña que ya quedó marcada y va a crecer y van a decir, por ejemplo, las personas que criticaron a su mamá, ay, es hija de Cosette López y a Cosette López la van a conocer por esto y por esto según las noticias, ¿verdad? Yo estoy hablando de la niña. Entonces, y ahí van a recordar, ahí va la niña con su mamá. Y a la mamá le empezaron a decir esto y la tacharon de esto. Qué terrible el atrevimiento, para mí, ¿verdad? En primer lugar, el atrevimiento que tuvo esa persona de grabarla, grabando la cara de la menor, en primer lugar, y dos, de gritarle cosas a la señora frente a su hija. Abogado, eso es delito, ¿verdad? Porque Sí, porque primero es está una menor de edad. grabándole la carita a un menor, que eso Sí. no se puede hacer. Sí, Segundo, es una agresión, y aunque sea verbal, es una agresión. Sí, y contra es una agresión. mujer. El tema de los derechos Sí. de la mujer, óigame. Entonces Sí, yo no, creo la que verdad desde que todo sí. punto de vista, ahí hay delito, Sí, ¿verdad? completamente. Y por eso les digo, el valor, porque entiendo que era un ciudadano, ¿verdad? Así como nosotros, que tuvo el valor o el atrevimiento de tomar su celular y grabarla. O sea, como les digo, yo no estoy diciendo que estoy en contra o estoy en favor, ni me voy a pronunciar al respecto, sino señalar o hablar del tema de la niña. Yo no sé si es cierto que al final creo que ya le dieron un cargo en Estados Unidos. Sí, al Yo, parecer sí. yo tengo la opinión, pensando como madre, ¿verdad? Que esa criatura aquí no hace su vida. Todo el mundo la va a señalar porque ya le conocen su carita. Entonces, digo, yo pienso, ¿verdad? Esto estoy sacando mis conjeturas, que quizás por eso la mandaron a otro lugar, ¿verdad? Porque al final pues tiene sus razones, ¿verdad? Pero digo yo, pucha, ¿qué necesidad que a una menor la expongan de esa forma y ya marquen su vida? Y es una niña que posiblemente ya no lleva la vida como la lleva una niña de esa edad. Con sus amistades, con sus grupos, ya le conocen la carita, lastimosamente, ¿verdad? Y los hijos jóvenes, lastimosamente, cuando se trata de algo negativo, no voy a decir que sí o no de ella, pero la marcan. Así como se marca para bien, se marca para mal. Sí, es que más allá de lo que se decía, ¿verdad? Que ella hacía o no, eso solo ella lo sabe, el tema de la niña, ¿verdad? Sí. Porque más allá de eso, de que la abogada está, porque esa niña todavía está chiquita, no tiene madurez. No, esa niña se puede traumar, esa niña se puede pasar un montón de cosas, pues, o sea, puede, eso es bullying, pues, para la niña directo es bullying. Ya tiene un trauma, sí, para mí esa niña ya Exacto. tiene un trauma. Y la niña, no sé si vieron ustedes que el video la niña le decía a la mamá como parafraseando, mamá, vámonos. Sí, O sea, como, sí, o sea, la niña avergonzada. Yo estoy segura que a ella, pues yo no sé, así como son los niños y los jóvenes, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que hay parte de la niñez y en la adolescencia que el trato es cruel, o sea, los de la misma edad, ¿verdad? Y el mismo círculo. Sí. Ya le han de decir cosas, o sea, la niña. completamente. Entonces, ya hay una marca, ya hay un trauma para mí.
Y ya ella no hace su vida normal, por así decir. Quizás se esconde, quizás tantas cosas, ¿verdad? Bueno, Sí, Aurora. una forma de escape de la niña, Sí, decir, Sí, vámonos. Abada, exacto. más que todo era parte de eso de la libre expresión, era con respecto a las redes sociales, que ustedes hace un rato lo tocaron también, porque prácticamente las redes sociales, no sé si todavía aquí en Honduras están reguladas o todavía falta, pero en redes sociales se ve un montón de casos que se pasan pues con la libertad de expresión. Yo diría que ahora es libertinaje, porque aparte de criticar en mal, vienen a destruir un montón de personas, pues, De y esa no personas, es la sí. base esa no es la base de la libre expresión, pues, ni No, tampoco la base de la justicia, porque la justicia, la gente piensa de que es justo hablar mal de aquella persona porque es no, malo, pero no, no, eso no es lo justo. no es lo justo. Lo justo es ver lo que es correcto y lo que está incorrecto, La pero objetividad, no hablar mal de la persona, no, no comenzar a juzgarle y a comenzar a denigrar a aquella no. persona. Es que lo que les comento, o sea, el deber del periodista es transmitir y dar a conocer la noticia. Y si se hace una crítica, pues yo considero que debe de ser constructiva, ¿verdad? No destructiva. Y también, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Se le presume a una persona responsable de la comisión de un delito y ya sacan la cara de la persona. Ante la sociedad, esa persona ya se quedó como, cometió el delito tal. Y hay un principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Que aquí es al revés, más bien, lastimosamente, pero sí en base o en atención a la libertad de expresión, sí yo creo que hace falta mucha regulación, no solo en redes sociales, también en canales televisivos, porque por ejemplo, en ese mismo caso de, de Cosette López, hubo un periodista que casualmente yo daba la clase de, bueno, yo daba la clase de interpretación también, que antes era separada de lógica, ¿verdad? Y hasta lo vimos. Sí. Hubo un periodista que fue denunciado por ella, fue querellado por él, por algo que él dijo de ella en un canal televisivo. Había un estudiante que era periodista también de esa misma, o compañero de ese periodista que fue querellado, y él mismo decía como periodista de que lastimosamente él le había tirado el honor a la señora, y la señora lo denunció o lo querelló. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y tampoco es la base del periodismo denigrar a la persona, porque una cosa es los hechos que se dan a conocer, digamos que son ciertos, pero eso no da derecho a hablar de la persona, porque la persona no la conoce el pueblo hondureño, por así decir. Ella tiene su vida privada, cualquier persona tiene su vida privada y también tiene sentimientos, tiene familia, tiene hijos. No, no, hay cosas que definitivamente no se deben de hacer. Bristol. Y como usted lo decía, es tan fácil votar el honor de una persona, ¿verdad? Y Tanto que eso sí cuesta se construir queda. eso. Exacto, Sí. eso sí se queda. Sí, Con Sí, relación a lo que ahora, decía Aurora, ¿verdad? Sí. sí, Bristol. no sé si miraron un caso, abogada Glenda. Sí. Hace poco fue donde denigraron a un par de jóvenes en un noticiero aquí hondureño, donde supuestamente ellos estaban, como quien dice, estaban asaltando a todos los estudiantes que iban en ese bus. Y resulta ser de que ellos transmitieron la noticia, pues, ya solo porque alguien mandó una fotografía al canal y se pusieron a despotricar, Mm, subieron las imágenes de los dos jóvenes y resulta ser que a uno de ellos fue que le dio un ataque de epilepsia adentro ay, del bus. qué terrible. Y el joven hacía ademanes y se agarraba de la gente y Ay, lo dieron por pobrecito. entendido que él estaba, ¿cómo se llama?, asaltando a la gente del bus. Lo denigraron al joven, tiraron las fotografías de él, la de él y la del compañero. Mire, ellos llegaron ahí al programa. Y voy a decir el canal, porque sí, realmente son bien destructivos, no se miden, HCH. Ujú. Pidieron ellos Tenía que ser HCA. una reivindicación de imagen porque Ay, los qué bueno. habían dejado por el suelo. Dijeron Sí, que qué bueno. pidieran una disculpa pública, les dijeron. Entonces, ya luego ellos como que querían
lavarse las manos, pues, Sí. lavarse las manos. Entonces dijeron ellos que tuvieran que tener mucho cuidado porque los habían corrido a los 2 jóvenes donde trabajaban y estaban estudiando y los habían señalado en la universidad Sí, que eran unos sí, ladrones y sí. los iban a sacar de la universidad, los Ah, iban a expulsar. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que en estos tiempos la prensa, en vez de ser constructiva, está siendo destructiva. completamente. No analiza, no piensan No. para hablar y entonces estamos viendo pues las consecuencias y en redes sociales ni digamos, pues en ¿Sabe redes qué sociales la pasa? gente Ahora, destructiva, Que creo que perdón, despotrican. ahora solo les importa las vistas, la verdad, a no, eso voy, no les a importa eso voy lo... precisamente. Ahora le dicen vista, ¿verdad? Antes se le llamaba, bueno, siempre existe lo que es el rating, ¿verdad? Que es donde se posicionan ellos como canal televisivo de todos los canales. A eso iba ahorita. Las redes sociales lo hacen para generar, porque ellos ganan de eso también. Y les interesa posicionarse como un canal visto, indistintamente del canal que sea. Ahora yo le pregunto, ¿les pidieron disculpas a esos muchachos? No les pidieron disculpas, ellos se justificaron que ellos solo ellos habían puesto la imagen lo que a ellos les habían mandado. Entonces ellos les dijeron que porque no se habían percatado primero antes de Exacto. publicar una noticia como esa, porque De los habían difundirla, denigrado sí, y, sí. y les dijeron que si ellos estaban en su derecho, bien perfectamente los hubieran demandado, pero que ellos estaban pidiendo una disculpa pública de ellos y al final no dieron la disculpa. Ahí Sí. salió Ariela y salió como quien dice lavándose las manos, echándole la culpa como quien dice a la persona que había mandado el video Qué o las cólera, imágenes. qué cólera. Fíjense que Qué yo horror. creo que a veces, bueno, ahí fue algo terrible, tergiversan la información para generar más vistas, como decía Kimberly, ¿verdad? Con los Sí, términos que usan rating. ahora los muchachos, sí. Les voy a comentar un caso personal del que yo tengo conocimiento porque es cercano, que tiene que ver con lo que la gente publica en redes. Fíjense que mis papás tenían una casa en alquiler. La casa la entregaron los que la alquilaban. Ahí trabajaba o tenía su oficina en una institución, una organización, una ONG. Se fueron y todo, la casa quedó sola. Yo llevé algunos muebles pequeños por mientras la casa estaba vacía, que una persona estuviera en ella para cuidarla, ¿verdad? Para que la casa no estuviera sola. Llevé, para ser exacta, unos cuantos bancos, unas cuantas sillas, unas cuantas utensilios de cocina para la persona que iba a estar ahí. La casa es grande y quedaba vacía. Solo habían un par de cositas, una manguera para el jardín, cositas así. Resulta que una persona se metió a robar, rompieron la puerta principal, se metió a robar, eh, se metió a todas las piezas de la casa. Pero habían cámaras. La persona en una de las cámaras que daba una bodega de la parte de atrás, como la bodega estaba con llave, la persona se quitó la gorra para ver a través de una línea que quedaba para ver si había algo dentro de la bodega. Entonces, en ese momento, la cámara le captó la cara. Entonces, esa captura y la mandamos a un canal de televisión local, porque no es aquí, en una ciudad pequeña, de otro departamento, eso sí lo hice intencionalmente, que supieran quién es la persona, porque es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, que no era insegura y realmente él cometía un delito. Entonces, para dar con la persona, se interpuso la denuncia y todo. Y en uno de los videos se ve que la persona está sacando hasta los bancos, esa persona se llevó hasta las cacerolas, se llevó unos sacos, o sea, se llevó lo que se pudo llevar. Qué bárbaro. Cuando pasaron la noticia, el periodista dijo, bueno, yo no sé si es periodista para ser, pero dijo que había dejado la casa como salón de baile, que se había llevado todo, que había bajado los breakers de la luz solo porque había visto una foto en uno de los videos que la caja de electricidad estaba abierta. Y en ningún momento se le dijo a él que él había hecho eso. Y la casa estaba vacía. Él no se llevó muebles, eso es mentira. Él no se llevó muebles, él no dejó la casa como salón de baile porque la casa ya estaba vacía. Se llevó algunas cosas menores, sí, pero
O sea, robó. Yo no quiero tampoco bajarle a que robó, porque robó. Pero yo no estuve de acuerdo tampoco con que emitiera información falsa. Porque Correcto. eso es mentir. Sí. Eso es mentir. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo, porque ahí vamos a la tergiversación de la información. Sí robó, pero no se robó camas, no se robó muebles. O sea, la persona sí se tomó el tiempo, hizo varios viajes, entró, salió, se llevó, en un taxi se llevó las cosas que se robó. Paró el taxi, hizo varios viajes al taxi, o sea, sí, qué forma de robar y todo. Pero mintió también al decir que se llevó. Entonces, ¿qué pasa? También cambia la información para darle más dramatismo a la Amarillistas son, noticia, abogada. amarillismo a la noticia. Entonces, hay tantas cosas que destacar, ¿verdad? De la libertad de Sí. expresión que al final sí está regulada en teoría, ¿verdad? Y todo aquello que daña a una persona, pues también entra dentro de una clasificación delictiva, ¿verdad? Que puede ser denunciada. Yo creo En que el el Colegio de caso, Periodistas debería de actuar, ¿verdad, abogada? Contra ay, esos periodistas que denigran, que se pasan pues por obtener likes o por subir rating o por yo hacerse ver como creería, los sí, yo mejores. creería que así como nosotros tenemos un tribunal de honor como profesionales Sí. del derecho, yo creería que ellos también lo tienen. Por Yo creo ejemplo, que vamos todos a, los colegios lo sí, tienen, yo abogada, el creo que todos los Tribunal de colegios. Honor. Mire usted el Colegio de Notarios de Honduras. Ahí se suspenden notarios de forma recurrente Así por que para eso actuar. están esos colegios, Exacto, para regular. exacto. Sí, entonces No realmente son sí. figuras decorativas. No, realmente sí hay muchas cosas que observar, pero bueno, nos vamos a quedar aquí porque son las 10:59 y mañana terminamos esta clasificación de los derechos subjetivos públicos y continuamos con la siguiente. Gracias, abogada. Gracias, compañeros. Muy Nos buena la vemos clase. mañana. Feliz día, bendiciones. Feliz día. Igual, Muchas bendiciones. gracias. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Pasen Se así. cuidan, se cuidan.